Buenos días, Chumash, para el día martes, para Parashat Tetzaveh. Vamos a seguir hablando de las vestimentas del Kohen Gadol. Hoy vamos a empezar hablando del Me'il. El Me'il es el manto. Dice la Torah, Ve'asita et Me'il ha'efod klil techelet, harás el manto del efod enteramente de lana turquesa. Aquí tienes el manto, así se veía. Y dice Rashi, et Me'il ha'efod, harás el manto del efod. Es llamado el manto del efod en el sentido que el efod estaba colocado sobre él a modo de ceñidor. O sea, ya nosotros habíamos hablado del efod anteriormente y ahora estamos hablando de la vestimenta que estaba debajo. Y aquí lo pueden observar como los dos elementos están juntos. Ese es el manto y ese es el efod que nosotros hablamos antes. Y el Hoshen iba aquí, el pectoral. Dice Rashi, klil techelet, el manto entero era de lana turquesa, ya que no había otra clase de material mezclado en él. Después dice un punto interesante acerca de esta vestimenta, donde vemos la importancia que tenían estas vestimentas del Kohen y del Kohen Gadol. Vehaya pirosho betocho, la apertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. O sea, aquí, donde mete la cabeza, tenía que doblarlo y reforzarlo hacia adentro. Su apertura tendrá un borde enderezador de labor de tejedor, como la abertura de un coselete no será desgarrado. Explica Rashi, vaya pirosho, la apertura para la cabeza estará. Esto se refiere a la apertura del manto en su parte superior, que era la apertura para el cuello. Betojo, doblado hacia adentro, significa que la hechura del pliegue era tejido y no por medio de aguja, como la apertura de un coselete. De este versículo aprendemos que sus corazas tenían sus aperturas dobladas hacia adentro. Lo yicarea, que no se puede desgarrar. Es decir, que hay que hacerlo como la abertura de un coselete para que el manto no se desgarre. Esto implica que quien la desgarre transgrede un mandamiento negativo, pues es uno de los 365 preceptos negativos. Imagínate, eso no era simplemente un diseño, estos tenían una función muy exacta y muy particular y había que cuidarse tanto de no romperlo, porque si llega de romperlo, dice que es uno de los mandamientos negativos, prohibitivos de la Torah, y por eso se reforzaba para que uno no llegue a romperlo. Ahora, esto es en cuanto a la parte de arriba. Ahora va a hablar de la parte del borde de abajo. Vasita al shulav rimone techelet vargaman betolat sheni al shulav saviv o paamone zahav betocham saviv. En su bastilla harás granadas de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí alrededor de su bastilla y campanillas de oro entre ellas en derredor. Entonces está hablando de dos elementos que hay que fabricar para colocarlo en la parte inferior del Me'il. Y aquí son los dos elementos. ¿Ok? Entonces uno se llama rimón. Esto es el rimón. Aquí. Y rimón es una granada. Y esto es paamón. Esto es lo que llama la campanita. Estos son los dos elementos que vamos a ver que van pegados debajo de este Me'il. Interesante que se llama granada, pero es una granada muy particular que Rashi va a explicar. Aquí tú puedes ver que esta es la granada, el cual estamos tratando de copiar con este componente. Dice Rashi, rimoné, granadas, estos eran adornos redondos y huecos que tenían forma de granadas hechas como los huevos de gallina.
Upaamonei zahav y campanillas de oro. Estos adornos eran campanillas con badajos en su interior. Entre ellas en derredor. Esta frase significa que entre ellas alrededor, es decir, que entre dos granadas había una campanilla, la cual estaba adherida y colgaba del borde inferior del manto. Entonces todos estos tenían que colocarse aquí abajo en el borde, puedes ver así, ya que están puestos estos componentes, estos elementos en la parte inferior del me'il. ¿Cómo había que colocarlo? Sigue la Torah diciendo, Pa'amon zahav v'rimon, Pa'amon zahav v'rimon al shulei ha'me'il saviv. Una campanilla de oro y una granada. Una campanilla de oro y una granada en el bastidor del traje en derredor. Vehaya al Aharon לשרת ונשמע קולו בבואו לקודש לפני Hashem ובצאתו ולא ימות. Dice, deberá estar sobre Aarón para que oficia y se escuchará su sonido cuando entra al santuario. O sea, ya la Torah está diciendo cuál es la función de estas campanitas. La idea era que cuando él caminaba se podía escuchar que llega el Kohen Gadol y cuando salga para que no muera. Entonces aquí vemos otra vez lo importante de estas vestimentas, porque dice la palabra para que no muera, que Rashi dice de lo que implica esta frase enunciado en términos negativos, infieres algo positivo. ¿De qué? No lo dijo explícitamente, dice para que no muera, pero de esto se infiere que si el Kohen llevaba puesto la vestidura, no estará sujeto a la pena de muerte. Pero si entra al tabernáculo en el desierto y también en el templo en Jerusalén, faltándole una de estas vestiduras, se hará acreedor a la pena de muerte a manos del cielo. El siguiente componente o vestimenta del Kohen Gadol se llama el tzitz. Okay, es que es una placa frontal que había que utilizar. Pero antes de empezar a ver acerca del tzitz, hay que entender que se pone un poco complicado porque hay varios elementos que el Kohen Gadol tiene en su cabeza. Primeramente tiene como un turbante. Hay diferentes opiniones cómo era ese turbante. Después había que tener ahora el tzitz, que es la placa frontal. Y también hay como un hilo que sostiene esa placa frontal que, como vamos a leer, tiene que estar encima de su turbante. Y encima de esto hay los tefilín que todo judío tiene que usar todos los días, y lo usamos todos los días, que también tenía que tener su espacio que va aquí. Entonces tienes la placa frontal, el hilo con que se colgaba, el turbante y los tefilín. Son 4 diferentes componentes. ¿Cómo todo esto entraba? Esto es una explicación larga que Rashi nos da. Pero aquí, en resumen, estás viendo por lo menos 3 de los componentes. Estás viendo la placa frontal. Aquí está el hilo que lo sostenía. Y aquí está el turbante. Pues en este dibujo el turbante es un poco diferente, pero y aquí también puedes ver de cerca cómo estos hilos tenían que estar puestos de una forma muy particular, unos de cada lado y uno en el centro, y eso se sostenía casi como si fuera un casco sobre el turbante. Eso es lo que dice a continuación. Vasita tzitz zahav tahor ufitachta alav pituchei chotam kodesh laHashem. Harás una placa frontal de oro puro y grabarás en él como el grabado de un sello santo para el Eterno. En otras palabras, en esta placa frontal tenía que estar escrito las palabras kodesh laHashem. Ya estás viendo en este dibujo cómo las palabras Kodesh laHashem y también el nombre de Dios está ahí arriba, están escritos. Vesamta oto al ptil techelet vehaya al hamitznefet. Lo pondrás en un hilo de lana turquesa
y estará sobre la cofilla. El mul pnei hamitznefet yihye. Entonces, hacia el frente de la cofilla estará. Vehaya al meitzach Aarón, y deberá estar sobre el frente de Aarón. Venasa Aarón et avon hakodoshim asher yagdishu bnei Yisrael lechol matenot kodshehem. Y aquí la Torah da la razón, la función que tenía esta vestimenta o este componente que Aarón, para que Aarón porte el pecado por las cosas consagradas que los hijos de Israel consagren por cualquier regalo de sus ofrendas sagradas. Vehaya al mitzchot tamid leratzon lahem lifnei Hashem. Estará continuamente sobre su frente para beneplácito hacia ellos delante del Eterno. Rashi explica venasá Aarón, para que Aarón porte. En este contexto, la palabra venasá connota perdón, aunque también significa portar, pero la misma palabra significa portar y perdonar también. Que en el sentido de que Aarón porta sobre sí el fardo de pecado, con lo cual se quita el pecado cometido en las cosas consagradas. ¿Ok? Dice et avon hakodoshim, el pecado por las cosas consagradas. Dice el tzitz, esa placa frontal, tiene como propósito apaciguar a Dios por la sangre y la grasa de las ofrendas que fueron ofrecidas en un estado de impureza. Sabemos que los sacrificios y las ofrendas en el templo tenían que ser hechos con un nivel de pureza muy especial. De hecho, en las excavaciones fuera del templo se ha encontrado muchos mikvaot. Mikvaot son baños rituales, porque los kohanim, antes de entrar al templo, tenían siempre que mantener un nivel muy elevado de pureza. Se sumergían en el mikve y era una cosa muy grave entrar en el templo sin estar puro. Pero como ellos servían siempre, podía pasar que alguien entró y no tenía el nivel de pureza. Entonces esto era para, digamos, expiar para estos pecados. Entonces dice, ¿qué es el pecado de las cosas sagradas? Como lo hemos aprendido, ¿qué pecado cometido contra las ofrendas sagradas es aquel que el tzitz perdona? ¿A cuál en particular se refiere? Dice, si fuera el pecado de pigul. El término pigul en general significa la carne de una ofrenda animal con respecto al que el cohen que la ofreció tenía intención de comerla después del tiempo prescrito por la Torah para hacerlo. Entonces, en fin, Rashi entra en los detalles de qué pecado exactamente esa placa frontal expiaba, pero requiere un conocimiento de estas leyes de los korbanot, de los sacrificios, que más adelante lo vamos a entender mejor. El tercer libro, digamos, habla de este tema con más detalle. Ahí vamos a entender esto mejor. Vehaya al mitzchot tamid, estará continuamente sobre su frente. Es imposible decir que este versículo significa que la placa frontal debería estar continuamente sobre la frente del Kohen Gadol, ya que en realidad únicamente estaba con él durante el servicio en el templo. Por lo tanto, esta expresión que dice la Torah continuamente es dicha en el sentido de que siempre va a ser el efecto de beneplácito de Dios a favor del pueblo judío, incluso cuando no está puesto. Eso es lo que quiere decir tamid. Si él lo tiene puesto cuando está haciendo el servicio, va a tener el efecto de expiar por los pecados, inclusive cuando no lo tiene puesto. Veshibatzta haketonet, harás una túnica de encajes de lino, dice haketonet shesh, vasita mitznefet shesh, vavnet taseh maaser okem. Harás una cofía de lino y harás una faja de labor de recamador. Y entonces ahora en esto la Torah está
mencionando el turbante, el mitznefet, que en este libro, bueno, como vimos, esto es como lo tiene, y en este libro lo tiene de otra forma, de esta forma. Y esto es en cuanto al Kohen Gadol. Entonces el Kohen Gadol tenía el ephod, ¿okay? Que era el primero que hablamos, tenía el pectoral, tenía el mi'il, ¿okay? Y tenía el turbante y tenía también la placa frontal. Ahora dice, ולבני אהרון תעשה כותנות ועשית להם אבנתים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת. Dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas y les harás cinturones y les harás bonetes para gloria y esplendor. והלבשת אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו ומשכת אותם ומילאת את ידם וקידשת אותם וכיהנו לי. Y Hashem le ordena a Moshe, con ellas vestirás a tu hermano Aarón. O sea, cuando ellos se iniciaron en el servicio, Moshe los tenía que vestir, y a sus hijos junto con él los ungirás, los investirás y los consagrarás para que oficien ante mí. Ve'asei lahem michnes evad lechasot besar erva mimatnayimvad yerechaim yiyu. Les harás calzones de lino para cubrir su desnudez, desde los lomos hasta los muslos serán. Vehayu al Aarón ve'al banav, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos. Bevoam el ohel moed, cuando entran a la tienda de la cita, o begishtam el amizbeach, o cuando se acercan al altar para oficiar le sharet bakodesh en la santidad. Velo yisu avon vametu, para que no porten pecado y mueran. De nuevo los da esa advertencia que servir en el templo sin esto es pena de muerte. Jukat olam lo ulezaro acharav, es un estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Explica Rashi, con ellas vestirás a tu hermano Aarón. Esta frase se refiere a todos aquellos vestiduras que fueron dichas con respecto a Aarón, que son el pectoral, el choshen, el ephod, que es el manto, el me'il, la túnica de encajes, el kutonet, la kofía, la kofía de mitznefet, la faja, que es el avnet, la placa frontal de oro, que es el tzitz, así como los calzones, los michnasayim, que están escritos más adelante con respecto a todos los kohanim. Todo esto Moshe tenía que vestir a Aarón y los kohanim, vet banav ito, vístelos con aquellos 4 vestimentas que fueron escritos respecto a ellos. Umashachta otam, y los ungirás a Aarón y sus hijos con aceite de unción. Y los investirás, dice Rashi, siempre en la Torah que aparece la expresión llenar las manos. Su significado es de iniciar a alguien en un cargo determinado. Cuando un individuo ingresa a un cargo para detentarlo desde ese día en adelante, entonces se usa esta expresión, llenar las manos. Ve'asei lahem, les harás tanto para Aarón y como para sus hijos estos calzones de lino. Así pues, para el Kohen Gadol hay en total 8 vestimentas, y para el Kohen ordinario hay 4. Vehayu al Aarón, estarán sobre el Aarón y sobre sus hijos todas estas vestiduras, o sea, para Aarón los que son propios de él, los 8, Valbanav, que son propios para ellos, que son los 4. Cuando entran a la tienda de la cita, esta expresión se aplica al santuario como al tabernáculo en el desierto. Dice Vametu, y mueran, para que no mueran. De esto aprendes que cuando un Kohen lleva a cabo el servicio faltándole cualquiera de estas vestimentas, se hace acreedor de la pena de la muerte. Jukat olam yiyu, en todo lugar que la Torah
dice un estatuto perpetuo, como en este caso, Jukat Olam, se refiere a un decreto aplicable tanto inmediatamente como para las generaciones futuras, para por medio de él invalidar cualquier servicio realizado cuando tal decreto no es cumplido. Entonces, el resumen de hoy, puedes ver aquí el Kohen Gadol ya totalmente vestido de sus vestimentas, tanto de delante y por detrás. Y aquí está el Kohen normal con sus vestimentas. Y aquí, solo para ver un dibujo un poquito más, con más color, aquí puedes verlo en color, a color. Esto es el Kohen Gadol, el de color, y esto es del Kohen normal. Con esto terminamos el Chumash de hoy.